Serie de estudio, el Sermón del Monte. En este tema número 25, que venimos para finalizar ya este tema o esta sección dentro de este Sermón del Monte que hemos llamado la oración del Padre Nuestro. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, verso 12. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias también por la oportunidad que tú nos brindas de poder alabarte, exaltarte, bendecir tu nombre, Señor. Y hemos reconocido que tú eres nuestro Dios, que en ti, Señor, están nuestras fuerzas, que en ti, Señor, está nuestra confianza. Y que es en ti y en tu palabra, Señor, donde nos refugiamos, donde está nuestro pronto auxilio en los días de tribulación. Muchas gracias, Padre. Y permite, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, hoy nuestras vidas nuestras almas sean refrescadas, Señor, sean animadas, Señor, sean en algunos liberadas, Señor, de las cargas y las opresiones que pudiera haber, Señor, y que impiden el correcto caminar delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Usa mi vida, Señor, pero que sea tu palabra, Señor, únicamente tu palabra, Señor, la que honremos en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Yo no sé si alguna vez, mis amados hermanos, alguien ha hablado mal de usted. Me dan unas risitas así que, si te contara, pastor. O lo han ofendido, o han abusado de su confianza, ¿no? De tal manera que eso te haya a ti causado una ofensa. ¿Le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Yo creo que a todo mundo, ¿verdad? Ahora, si eso te ha pasado, si nos ha pasado, ¿qué hemos hecho? ¿Qué has hecho tú específicamente? ¿Has perdonado la ofensa? ¿O has llevado cargando esa ofensa en tu vida, en tu corazón? Hoy vamos a ver y concluimos este Sermón del Monte, vamos a ver esta quinta y sexta petición en el Padre Nuestro. La semana antepasada veíamos el pan nuestro de cada día, dándolo hoy como esa cuarta petición. Y hoy nos introducimos a esta quinta y sexta, donde el Señor va a cerrar esta enseñanza del Padre Nuestro hacia esas peticiones de parte del hombre hacia Dios, ¿sí? Pero teniendo un favor hacia nosotros, ¿sí? Y de esta manera concluimos esta oración modelo llamada Padre Nuestro. Ahora, acompáñeme por favor ahí al verso 12 en Mateo 6. ¿Ya está ahí? Lo leímos ahorita, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, vuelvo a leerla, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí quiero resaltar dos palabras que bien serían tres. Una tienen que ver en el versículo 12, o dos tienen que ver con el versículo 12, y la otra tiene que ver con el versículo 14 y 15. Y estas palabras son claves para hacernos entender el por qué usted y yo debemos de perdonar las ofensas, ya que de lo contrario, hermanos, nuestro caminar en el reino de Dios, es decir, nuestro caminar
en la vida cristiana, nuestro caminar de aquí hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia, es decir, que nos muramos, va a ser tortuoso, hermanos, es verdad. Va a ser tortuoso y pesado. Y déjeme explicarle por qué. La primera palabra que vamos a encontrar ahí es la palabra y perdónanos, ¿sí? O la palabra perdonar. La palabra perdonar es tomada de la palabra en el griego que se translitera como afiemi. Y esta palabra afiemi, que es perdonar, tiene que ver con despedir, tiene que ver con dejar atrás, tiene que ver con abandonar o dejar en algún lugar o absolver o cancelar una deuda. De tal manera que cuando se nos pide perdonar, o cuando nosotros inicialmente, y ahorita vamos a hablar un poquito sobre el contexto de esta escritura, porque esta escritura nada tiene que ver con el hecho de que nosotros tengamos que perdonar para obtener la salvación. Nada tiene que ver con eso. Acuérdense, le está hablando a hombres y mujeres creyentes, nos está hablando a la iglesia. Sin embargo, el Señor nos dice: cuando yo te perdoné, yo quité tu pecado. Cuando yo te perdoné, yo lo dejé atrás. Cuando yo te perdoné, te absolví de tus pecados, cancelé tu deuda. Y eso fue en el principio, ¿sí o no? Cuando recurrimos a Él en esa primera instancia, ¿sí? Cuando éramos reos de muerte, cuando nuestros delitos y pecados nos llevaban a la condenación, bueno, Él canceló nuestra deuda. ¿Sí sabía usted eso? Y clavó, dice Colosenses, el acta de los decretos que había en contra nuestra en la cruz. Y la siguiente palabra en este mismo versículo, y en el versículo 14, que son dos palabras totalmente diferentes, una de ellas es la palabra ofeilema, y en el verso 12 se traduce como deudas, algo que se debe, algo que es moralmente una falta, un error. También se define como culpa o como pecado. Por eso aquí cuando el Señor dice y perdona, deja atrás, absuelve, cancela nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, ¿sí? Como también nosotros dejamos atrás, absolvemos, despedimos, cancelamos la deuda de aquellos que nos han ofendido. Ahora, la segunda palabra que tiene que ver, o esta aparece en los versículos 14 y 15, y que se define o se traduce de la palabra, de las palabras, cuando dice: pero si perdonáis a los hombres sus ofensas. Esa palabra ofensas es la palabra paraptoma, y tiene que ver con dar un paso en falso, con errar, con recaer. Esto tiene una referencia a Hebreos capítulo 6. Éticamente denota una infracción, una desviación en cuanto a la rectitud y la verdad. Eso es a lo que se refiere esta palabra. Santiago capítulo 5 verso 16 nos dice que si confesamos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, cuando usted y yo, hermanos, no perdonamos, cuando usted y yo seguimos cargando a cuestas la culpa por el pecado, usted podría decirme: pastor, Cristo ya perdonó mis pecados. ¿A cuántos de los que estamos aquí Cristo ha perdonado total y completamente nuestros pecados? Muy bien. Sin embargo, cuando alguien nos ofende, hermanos, y nosotros no perdonamos, es decir,
no soltamos, no despedimos esa ofensa, no la cancelamos, de acuerdo a la definición que vimos anteriormente, la vamos a llevar con nosotros. Y entre más tiempo pase, más daño nos va a causar. ¿Sabe por qué? Porque no perdonar también es considerado una ofensa. Es decir, no perdonar a nuestro prójimo también es considerado una ofensa delante del Señor. Porque como pecadores, somos deudores permanentes de Dios. Y así lo ilustró el Señor. Ustedes recordarán esta parábola en Mateo capítulo 18, verso 21. Acompáñenme ahí, por favor. Vamos a ver algunos puntos y a resaltar algunos puntos de ahí. Mateo capítulo 18, verso 21 al 35. Se acordará esta pregunta muy connotada, ¿verdad?, de Pedro. En el verso 21 dice: luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? Y aquí Pedro se quiso ver muy espléndido, ¿verdad? Pedro se quiso ver así como que muy bueno, más bueno que Dios. Y le dijo: 7 veces. Dentro de la cultura judía, el número 7 implica perfección. Y le dice: ¿acaso, Señor, 7 veces? Y dice el verso 22, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? Un montón, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, 490, ¿verdad? Sin embargo, no implica que sea esos 490 y 491 ya no te va a perdonar. Ya me imagino, ¿no? Usted lleva ahí su libretita, 487, 48, ya le queda una para ahora sí, ¿verdad? Pues no. El Señor está hablando en cuanto a su enorme gracia. Porque yo le pregunto ¿a usted le gustaría que fueran 490? ¿De usted para Dios? Señor, bórrale ahí, Señor, por favor. Danos otra oportunidad más, Señor, ¿verdad? Y no estoy hablando de salvación, ojo, ahorita voy a ampliar un poquito más eso. Verso 23, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con sus siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones, dice esta versión, de monedas de plata. No podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposo, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Pero el hombre, fíjense la actitud de este hombre, de humillación. Pero el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima, compasión, misericordia por él y lo liberó. Fíjese, no solamente le canceló la deuda, sino que lo hizo libre, ya no era ahora su esclavo. Verso 28, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, ¿qué era lo que se esperaba? Que este hombre fuera agradecido, que este hombre fuera y dijera: Señor, yo quiero servirte, amo, aunque me hayas liberado, porque nadie me hubiera dado la libertad y me hubiera cancelado la deuda. Sin embargo, miren la actitud de este hombre. El compañero, dice, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, es decir, que era igual que él, que le debía unos pocos miles de monedas de plata, no millones como él debía. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él. Se fija la misma actitud que tuvo él. Y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Él, el siervo que le había perdonado los millones, dijo: Señor, tenme paciencia, ¿verdad?
Y él también le dice, el otro siervo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre, fíjese, y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Y fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que le había perdonado y le dijo, siervo malvado. Ahí está, ¿ya ve? Hay maldad en el corazón, hay pecado en el corazón. Dice, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Esto es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón. ¿A quién dice? Esta versión dice a sus hermanos. Entonces, hermanos, la manera en que usted y yo debemos de otorgar el perdón, de acuerdo a las Escrituras, la podemos encontrar de manera muy clara, ¿sí? Porque hay quienes pueden ser ofendidos y las ofensas pueden ir de acuerdo, tal vez nosotros pudiéramos clasificarlas, pero pudieran ir de las, pues no sé si decir menos ofensivas, no lo sé, porque cualquier pecado en contra de alguien es ofensivo, en primera instancia ante Dios y después ante tus hermanos. Pero mira, cuando un hermano, por ejemplo, me ofende o nos ofende o peca contra nosotros, deberíamos perdonarlo inmediatamente en nuestro corazón. Al menos eso es lo que dice Efesios 4:32. Déjame leértelo. Dice Efesios 4:32, nueva traducción viviente. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y ahí está el esposo con su esposa, una semana sin hablarse, solamente lo necesario. Ahí están. Y los dos están aquí. Esto, hermanos, al hacer esto, es decir, al perdonar, nos libera de tener en nuestras vidas un espíritu de amargura, un espíritu que sea implacable. ¿Qué quiero decir con ser implacable? Que cuando nosotros no perdonamos, nos vamos a ir con todo contra aquel que nos ofendió. O sea, no vamos a tener absolutamente nada de misericordia, ¿sí? Sin embargo, si perdonamos, trasladamos toda esa responsabilidad a aquel que nos ofendió. Ahora, es importante lo que dice la Escritura respecto a perdonar, o lo que hay que hacer respecto a la ofensa. Porque de acuerdo a Lucas capítulo 17, verso 1 al 4, estos son los pasos que el Señor menciona, ¿sí? Y déjeme, se lo leo, dice Lucas capítulo 17, verso 1 al 4, cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, siempre. Hasta que no muramos y estemos en su presencia, se acabarán. Pero mientras estemos en este cuerpo, en esta vida, siempre habrá tentaciones para pecar. Ojo, pero no dice que pequemos. ¿Está de acuerdo conmigo? Dice, pero qué aflicción. Ahora, de repente le vienen las tentaciones, a usted y a mí, ¿sí? A todos. Y de repente te vienen las tentaciones. ¿De quién es responsabilidad de abstenerse? ¿De quién? ¿De Dios o de nosotros? Bueno, fíjese lo que sigue diciendo Jesús. Siempre habrá tentaciones para pecar, pero qué aflicción, es decir, qué dolor, qué angustia le espera a la persona que provoca la tentación. Es decir,
el momento para que otros puedan caer. Y luego fíjense lo que dice el versículo 2. Sería mejor que ese que ocasionó en ti y en mí a lo mejor un tropiezo, ocasionó en ti y en mí una tristeza, ocasionó en ti y en mí ya no quiero saber nada de esto. ¿Ha sabido usted de alguien que haya pasado por eso? Y que de repente tú vayas y le digas, oye, ¿y Dios qué culpa tiene? ¿Por qué lo has abandonado? No, es que y se empiezan a quedar, no, es que fulano, es que sultano, es que el pastor. Quien sea, ¿no? Y dice aquí que sería mejor que se arrojara al mar aquel que fue motivo de caída de esa persona o de retroceso de esa persona, que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello, que hacer que uno de esos pequeños caiga en pecado. Una piedra de molino yo creo que tendría más o menos el diámetro de esto, ¿sí? Donde ahí se ponía el molino y estaba un animal dando vueltas con otra piedra moliendo, ¿verdad? Es una piedra enorme, pesadísima. Ahora imagínense esa piedra atada a nuestro cuello y que fuésemos arrojados al mar o al agua, invariablemente nos sumergiríamos, ¿no? Y el Señor dice, sería mejor. Entonces, esto a usted y a mí, desde los dos puntos de vista, tiene que hacernos reflexionar, hermanos, que nuestras decisiones tienen, como lo decía el hermano Juan la semana pasada, nuestras decisiones van a ser muy significativas en cuanto a nuestro futuro, en cuanto a nuestro destino. ¿Sí? Tal vez somos salvos, pero si tu vida no está siendo agradable al Señor, créeme que no va a haber bendición en ella. Ahora, si tú eres tentación para pecar a otros, si tu vida está siendo tentación para otros, imagínate estos pequeñitos que van llegando, que tienen poco o que son débiles en la fe, ¿verdad? Tenemos nosotros que cuidarnos como iglesia. Y ese es el consejo que dice Jesús en el versículo 3. Así que cuídense y miren el orden. Escucha, iglesia, escucha el orden. Si un creyente peca, hazte de la vista gorda. No dice eso, ¿verdad? Dice, repréndelo, exhórtalo y perdónalo. No dice así. Dice, así que cuídense, si un creyente peca, repréndelo. Luego, si se arrepiente, dice esta versión, perdónalo. Y va implícito. ¿Y si no se arrepiente? Algunos pueden decir, yo no lo voy a perdonar. Habrá otros que dicen, yo sí lo voy a perdonar, pero no lo voy a hacer público. Es decir, porque su ofensa a mí no me va a hacer que mi vida sea tortuosa. Sin embargo, lo que yo voy a hacer ahí es exhortarle. Y es justamente los pasos que Jesús da en Mateo, aquí mismo en Mateo 18. Cuando alguien viene y pegue contra ti, ve y díselo. No se lo digas a tu mamá, no se lo digas a tu suegra, no se lo digas a tu comadre, a tu hermana, a tu cuñada, no. Dice, ve con el que te ofendió y díselo. Y si no te oye, y si sigue ahí necio, bueno, toma a alguien y vuélveselo a decir. Y ese toma a alguien tiene que ver con una autoridad dentro de la iglesia. Y si aún así no se quiere arrepentir, entonces ahora sí, iglesia, ya hablamos una vez, ya hablamos dos veces, ya le dimos tiempo, tuvimos paciencia, esperamos a que el hermano o la hermana se arrepintiera, pero nomás no, él quiere seguir viviendo así. ¿Qué podemos hacer usted y yo? De manera que es expuesto. Y esto es lo mismo que dice el Señor, y esto va antes de, ¿sí? Si peca, repréndelo. Si se arrepiente, entonces perdónalo. Hay quienes dicen, yo ya lo perdoné, ¿no? Y piensan que por perdonarlo, ¿sí? Aquel que pecó
tiene derecho de tener comunión, ¿no? Sin embargo, hermanos, no es ese el orden que Dios ha establecido, no yo, Dios. ¿Y usted sabe por qué lo hace Dios así? Por guardarnos a nosotros, la iglesia. Mire, por puro sentido común, dígame, ¿cuántos de los que estamos aquí, cuando compramos manzanas y de repente una se cae, qué le pasa a la que se cae? Se golpea, ¿verdad? Y a la primera no se ve. Ay, pues se golpeó, déjame ponerla aquí. Pasan los días y se empieza de donde se golpeó a echar a perder, ¿verdad? Le pregunto, ¿usted la deja ahí con las demás? ¿Sí ha visto qué sucede cuando esa área que está echada a perder se entra en contacto con las que están sanitas? ¿Usted sabe lo que pasa? Sí, eso es exactamente lo que pasa. Nada, cierto. Se echan a perder, igual que la manzana. Eso es lo que Dios está haciendo en el cuidado de su iglesia, entiéndanlo. Entiéndanlo. O sea, no es algo que nosotros queramos decir, no, tú no. Hay un orden para volver a restablecer la comunión, porque así como hubo un orden en el sentido negativo para romper esa comunión con Dios, también debe de haber un orden para volver a resarcir esa comunión con Dios y con la iglesia. Y Dios lo hace así. Porque hay que perdonar definitivamente, pero hay que exhortar. Porque el exhortar, hermanos, habla también acerca del amor nuestro hacia aquel que se está desviando, que se está retrayendo, que está pecando. Y si se arrepiente, tenemos que perdonarlo, ¿sí? De lo contrario, no. Hay una escritura que de repente puede generar así como cierta discusión, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a sus discípulos, bueno, al que se arrepintiere, perdónale sus pecados, pero al que no, reténselos. ¿Lo han escuchado? Y algunos dicen, pero a ver, ¿quién es el hombre para, qué poder o qué autoridad tiene el hombre para perdonar o remitir pecados, verdad? Sin embargo, lo que Dios está diciendo es justamente eso. Si alguien no se arrepiente de manera evidente porque fue sorprendido en pecado y él no se quiere arrepentir, entonces no lo perdones. Es lo que dice la escritura. Otra vez, no lo digo yo, porque de repente se me caen viendo así bien feo. No. Es lo que dice Dios. Ahora, verso 4, ahí en Lucas 17. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Aquí se entiende que aquel que te está, porque también tú no vas a decir, vas a llegar con tu mujer y le dices, mira, ya ves, ahí dices que yo te puedo engañar un montón de veces y me tienes que perdonar. No sean sinvergüenzas. No es lo que dice, ¿verdad? Bíblicos, pero sinvergüenzas. No es así. Aquí lo que se entiende es que si tú ofendes a tu hermano, ¿sí? No de manera recurrente y siempre en el mismo aspecto, pero cada vez que tú vayas y ofendas a tu hermano y te arrepientas, muestras arrepentimiento, digamos que la obligación del creyente es perdonar. Y esto nos habla, hermanos, de la gracia de Dios, que es infinita. Así como Dios, porque miren, hermanos, seamos honestos. Primera de Juan es lo que especifica. Los que estamos aquí, todos pecamos. Pero pastor, yo ya confesé mis pecados. El Señor ya perdonó mis pecados pasados, presentes y los futuros. Sí, para salvación, sí, pero ahorita voy a hablar un poquito de eso, ¿sí? Pero aquí, esto no nos concede, hermanos, o sea, atendiendo al versículo 4, una licencia para vivir pecando. Porque el énfasis aquí es que debemos perdonar cuando también nosotros hemos sido perdonados por Dios, siempre y cuando, como les dije ahorita, hay un arrepentimiento genuino. Ahora, el arrepentimiento genuino tiene que ir acompañado de obras dignas de arrepentimiento, de evidencias, hermanos, de que Dios ha tratado con nuestro corazón. Y un ejemplo muy rápido, sin entrar mucho en el detalle, y lo menciono porque a mí me llama mucho la atención la manera en cómo Pablo maneja esta situación, ¿no?
Primera de los Corintios capítulo 5, aquel hombre estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra, y los corintios ni en cuenta, y Pablo les dice: oigan, ustedes están envanecidos, o sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué permiten eso? Y todos: sí es cierto, está pecando. No, confróntenlo. Eso no está, digamos, no está escrito ahí. No aparece ahí, pero lo que se hizo fue confrontarlo y decir: arrepiéntate. Y el que dijo: no, me gusta la mujer de mi papá, me gusta mi madrastra, no la voy a dejar. Arrepiéntete, no está bien eso que estás haciendo, hermano. No, a mí me gusta, yo quiero seguir en eso. Sí, bueno. Pablo le dice: como no se quiere arrepentir, expúlsenlo. Y hay algo que a mí me da mucho la atención en Pablo, y lo menciona 2 veces, cuando también lo hizo con Alejandro el Calderero, no sé si se acuerdan. Pero este hombre le dijo: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su cuerpo, pero para salvación de su alma. Era hermano. Y la prueba está en que cuando usted sigue leyendo y brinca al capítulo, a la segunda carta a los Corintios, este hombre no pudo. Fue tanta la opresión que había, fue tanto el trato duro que hubo en su vida por haber estado lejos de la cobertura de Dios, entregado a Satanás. ¿Sí? Es decir, como diciendo el apóstol: no va a haber cobertura de Dios para ti, no va a haber protección de Dios para ti, porque no te quieres arrepentir, estás testarudo, estás necio. Entonces, para que tu alma sea salva, dice, y trate contigo el enemigo, ¿sí? Porque ustedes saben que el enemigo no nos puede tocar ni un cabello, bueno, a los que tienen, ¿verdad? Con todo respeto para los que no. Jesús les dijo: Satanás me ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Dios le dijo a Satanás cuando le dijo: déjame tocarlo para que veas cómo blasfema contra ti. ¿Se acuerdan? Con Job le dijo: está bien, nada más no lo toques, no lo mates, haz lo que quieras. Dios es el que tiene el control de todas las cosas, aún del enemigo en nuestras almas. Pero hermanos, si nosotros decidimos salir de la cobertura de Dios por nuestra necedad, tenemos que tener cuidado en cuanto a esto. Porque la deuda, hermanos, del pecado no se mide solamente por la acción cometida, sino por quien la recibe. Y el primero que recibe una ofensa, usted sabe quién es. ¿Quién es? David dijo en el Salmo 51:4: contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Y usted recordará lo que le pasó a David. Ahora, no debemos olvidar, hermanos, que el pecado, y escuche bien esto, produce un efecto de ceguera espiritual, una ceguera en cuanto a las cosas espirituales, y va cambiando el camino de luz, de la comunión con Dios, a un camino desorientado, a un camino de tinieblas. El cristiano puede andar en luz, pero también puede decidir andar en tinieblas. Y en base a esta obra de Dios por medio de Jesús, que Él perdona el pecado que sus hijos cometen, donde con solo confesar nuestro pecado, Dios nos restaura una plena comunión con Él. Y esto lo podemos encontrar en 1 de Juan capítulo 1. Ahorita vamos a ir ahí a ver algunos versículos. Pero las bendiciones, hermanos, que Dios que Dios nos da tan solo por caminar en su luz, ¿sí?
el hecho de que el cristiano o el creyente decida pecar, va a perder el gozo y va a perder la paz, la tranquilidad. Porque solo en la comunión con Dios, hermanos, se alcanza ese cumplimiento de un gozo genuino, completo, ¿verdad? Pero una de las consecuencias más inevitables que produce el pecado en los creyentes es la pérdida de la comunión con Dios. Y cuando perdemos nuestra comunión con Dios, hermanos, créanme, lo perdemos todo. Ahora, el creyente que vive en el pecado siente esa falta de gozo de parte de Dios en él, porque es parte del fruto de esa faceta dentro del fruto, amor, gozo, paz, amor, gozo, ¿verdad? Y no opera el Espíritu Santo ahí en su vida, de tal manera que tampoco se tiene confianza al momento de orar, porque dicen, Dios no me va a oír, porque hay pecado en mi vida. Pero Dios, hermanos, estableció, constituyó esa confesión, el que tú y yo nos acercamos al Señor, como un remedio para esas consecuencias que se acarrean por el pecado en la vida de cada uno de los que somos creyentes. Ahora, esto que les decía ahorita, que Dios ha sido propicio a nosotros y Él es libre de perdonar y de limpiar al creyente que confiesa su pecado. Ahora, esto que estamos viendo ahorita en Mateo capítulo 6, no se está tratando de un perdón que tiene que ver con todos los pecados, como ocurre en el momento de nuestra conversión o de nuestro nuevo nacimiento o de la regeneración por la cual atraviesa nuestra alma, ¿no? Sino a lo que se refiere Mateo capítulo 6, verso 12, es a la restauración correcta entre la relación de Dios, el Padre, con nosotros, sus hijos. Un hijo que ha ofendido a su padre. Ahora, usted y yo debemos de saber que la salvación, su salvación, mi salvación es permanente, está ahí. Jesús dijo, nadie te arrebatará de mi mano, ¿sí? Y no se puede romper jamás en ese sentido el que usted y yo hayamos sido salvos. Pero esta confesión de nuestros pecados, de la cual está hablando Mateo 6, debe producir en nosotros, hermanos, una renovación en la comunión con Dios, ¿sí? Y aquí Jesús está enseñando dentro de esta oración a pedir perdón para recibirlo. Ojo, otra vez insisto, no en el sentido de la salvación, sino en el sentido de la restauración, ¿sí? Como lo enseña Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Ahorita lo vamos a leer más adelante, ¿sí? Sin embargo, hermanos, debemos entender que el pedir perdón es para uno como cristiano una expresión igual o semejante a confesarle a Dios nuestros pecados. Y en ningún caso la Biblia enseña que el perdón se recibe por solamente pedirlo. Señor, perdóname, ¿no? Debe haber una condición anterior, y es un arrepentimiento de nuestras faltas. Porque cuando el pecador responde al llamado de Dios en el sentido de la salvación, él recibe el perdón por creer en la persona de Jesús, por creer en la obra de Jesús, ¿sí? Pero cuando ya ha sido regenerado, cuando ya ha sido salvo, cuando ya ha sido nacido de nuevo, ¿sí? Esa comunión se restaura nuevamente a través de seguir confesando. Por eso Juan dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Esto lo vamos a leer un poquito más adelante. Pero en ambos casos, tanto en el de la salvación, ¿sí?,
como en el de la restauración de la comunión con Dios por causa de haber pecado, ¿sí?, tiene que ver con una determinación personal en usted y en mí. Tanto el creer como el confesar, el creer en primera instancia en lo que el Señor ha hecho y luego ya siendo salvos, el confesar que nosotros hemos pecado, eso es lo que demanda Dios para usted y para mí, para ser perdonados. Ahora, de aquí pudiéramos decir, bueno, esta quinta petición se termina aquí, ¿verdad? Sin embargo, no me voy a brincar hacia el versículo 14 y 15 porque es parte de la continuación, pero quiero ir al verso 13. Dice el verso 13, y no nos metas en tentación, que es la última petición, la sexta, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y haga un paréntesis ahí en cuanto al perdón y la ofensa, porque ahorita lo vamos a retomar. Cuando aquí el Señor está diciendo y no nos metas en tentación, esta petición pareciera ser, o algunos pudieran decir que es contradictoria a lo que dice Santiago capítulo 1 versos 12 y 13. Se lo leo. Dice Santiago capítulo 1 versos 12, 13 y 14. Bienaventurado el varón que soporta las tentaciones, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, como un galardón, ¿sí?, no como la salvación per se, ¿sí? Ahora dice el verso 13, cuando a alguno es tentado, es probado, no diga que es probado, tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Ahora, definitivamente que Dios no nos empuja al pecado. Dios no nos empuja hacia la tentación. No es esa la idea que Jesús quiere transmitirnos aquí. Sin embargo, y lo podemos ver a lo largo y ancho de la Escritura, Dios sí permite que su pueblo sea puesto a prueba. ¿Se acuerdan cuando hablamos respecto a esta cuarta petición de el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, cuando el pueblo cruzó y dice la Biblia que tenía 3 días después de haber salido del mar? ¿Usted se acuerda qué les dio a los judíos? Les dio hambre, tuvieron sed, se les había acabado. Y después de esto, Dios los estaba probando, porque sabía Dios que a ver, quiero ver qué hacen cuando se les acabe el agua. Lo normal hubiese sido, oye, qué acto tan milagroso Dios hizo al hacernos pasar en seco el mar. A lo mejor la actitud sería, estoy expectante de ver de dónde el Señor va a sacar agua, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hicieron? No, hombre, ¿para qué nos acaba? No tenemos. Tú también, Moisés, ¿qué me ves? ¿Por qué no nos das agua? ¿No? Una actitud así. Y esta petición, hermanos, no nos metas en tentación, expresa una sana desconfianza, no de Dios, sino de la propia capacidad nuestra de resistir a las tentaciones o cuando estamos pasando por una prueba. Y esto nos lleva a reconocer, o esto debiera llevar a reconocernos, esta oración, esta petición, nos debería llevar a reconocer una total dependencia en el Señor para permanecer de pie en todo momento. Porque, hermanos, en ocasiones, sobre todo, miren, se le da mucho en los muchachos, en los chavos, ¿no? De repente, en los adolescentes, usted sabe ahorita cómo está esa situación del bullying, porque eres cristiano. Y entonces, te ves, el joven se ve en la tentación de decir, no, hombre, nada más voy porque mi papá me lleva, ya ni quiero ir. Y por dentro, Señor, perdóname, no quiero decir esto, Señor, ¿no? Digo, yo espero, no están aquí los chavos, están allá, ¿verdad? Pero también me dirijo a los jóvenes, ¿no?
y aún a los adultos, porque a veces hay tanta presión en el trabajo, ¿no? De tal forma que Dios, esa es parte de la petición al Señor. Señor, en los momentos de prueba, en los momentos de crisis, donde tenga que en ocasiones negarte, Señor, no lo permitas, líbrame del mal. Y esta frase, líbrame del mal, tiene que ver con ser así como que desesperadamente guardados del pecado por el poder de Dios. Y esto es un clamor, hermanos, del corazón para el diario vivir, ¿sí? Y cuando dice aquí líbranos del mal, esta palabra traducida también puede ser aplicable y decir líbranos del maligno, del enemigo de nuestras almas, de nuestro adversario, de aquel que va a tratar en todo momento de desviarnos con pensamientos, con ideas, con actitudes, ¿sí? Y que mucho tiene que ver esto en relación con el versículo anterior, con las ofensas o con el no perdonar ofensas. Pablo, el apóstol, escribió respecto a cómo debe ser nuestra oración como parte de la armadura de Dios, allá en Efesios capítulo 6, verso 13 y verso 18, se lo leo, Efesios 6, 13 y 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Va a venir ese día. Y habiendo acabado todo, estar firmes, de pie, prestos para seguir adelante. Verso 18, orando en todo tiempo. Cuando, por ejemplo, estés ahí en tu trabajo y venga tu jefe y sabes que a lo mejor te van a decir, vete a RH, ¿verdad? Los chavos dicen ahora, te van a chispar, ¿verdad? Te van a asaltar, ¿verdad? O cuando estás en una situación que dices, no sé qué hacer, Señor, ora. Señor, dame sabiduría, Señor, dame gracias, Señor, para poder responder adecuadamente a pesar de las presiones, de todo lo que pudiera haber ahí. Líbranos del mal, guárdanos del maligno, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, constancia y súplica también por nuestros hermanos, por todos los santos. Y finaliza este versículo 13, y que hasta aquí es donde se enmarca la oración del Padre Nuestro, cuando dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y esta frase, en esta oración, o en este modelo de oración del Padre Nuestro, es omitida en una gran cantidad de versiones hoy en día, y se considera que esa frase se añadió posteriormente, y es como una doxología. Es como cuando Pablo termina sus cartas diciendo al Dios Padre, al Dios Hijo y al Espíritu Santo, no sea todo honor, toda gloria. Es decir, como una alabanza al Señor, ¿verdad? Y esto suena así como que perfecto para el final de la oración modelo. Y se encuentra en la mayoría de los manuscritos, ¿no? Algunos eruditos, algunos estudiosos de la palabra enseñan que esta doxología está aplicada o adaptada, más bien dicho, de primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11, donde dice el rey David, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Qué tremendo, ¿no? Qué reconocimiento del Dios de nuestra salvación. Ahora, esto pudiera ser, esto que les comento en relación a esta doxología final, pudiera ser una suposición, ¿no? Pero lo que sí debemos destacar, hermanos, es que más que desentonar esta frase, porque tuyo es el reino y poder y la gloria por todos los siglos, amén, es contrario a lo que dice el Padre Nuestro, ¿no?
Porque en primera instancia esas 6 peticiones junto con la invocación son en total dependencia del Señor, de lo que Él puede hacer, ¿sí?, en nosotros. De manera que es una culminación, o es como una culminación en esta oración modelo. Y finalizamos con los 2 versículos en esta sección, el verso 14 y el verso 15, en Mateo 6. Y Jesús retoma, hermanos, nuevamente esta parte del perdón. Y yo me preguntaba cuando estaba estudiando, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué nuevamente retomar esta cuestión del perdón y las ofensas? Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí otra vez el Señor toca en estos 2 versículos esta parte del perdón. Y como lo decíamos, estos versículos también pudieran generar contradicción, como si se trazase de un perdón por obras. Es decir, Dios me va a perdonar en la medida en que el creyente perdona. Sin embargo, hermanos, el interpretarlo así contradice muchas enseñanzas de la palabra de Dios, ya que el Señor otorga el perdón amplio y generoso que alcanza todos los pecados de aquel que crea. Colosenses 2:13 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar algunos de sus pecados. No, dice todos nuestros pecados. Porque el perdón, hermanos, el perdón de Dios se obtiene o se alcanza por la gracia, al margen de toda obra humana, de todo mérito personal. Es lo que nos enseña Efesios 2, 8 y 9, y ya lo hemos estudiado, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es decir, la salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero también, hermanos, la justificación se otorga por gracia como consecuencia, y esto es importante, de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados con una lana, no, ¿verdad?, trayendo sus diezmos, no, haciendo obras, no, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, y ahí está el hecho, la redención que es en Cristo Jesús. Y así escribe también Pablo a Tito cuando dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, Tito 3:5, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Primero tuvo misericordia de nosotros, después nos lavó con su sangre, nos hizo nacer de nuevo y luego nos puso el sello de su Espíritu Santo y fuimos regenerados. Ahora, aquí cabe mencionar que la salvación tiene 3 alcances, que era lo que ahorita les comentaba, ¿no? Cuando nosotros, hermanos, somos salvos y somos perdonados de nuestros pecados, esto tiene que ver con la justificación, y se nos perdonan nuestros pecados pasados, pero también presentes y futuros, ¿sí? Pero nuestros pecados que vamos cometiendo, ¿sí?, el día al día, no como una licencia para pecar. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? O sea, no planeando, no teniendo un estilo de vida de pecado, ¿sí?,
Porque algunos dicen, a ver, pero ¿no que ya Dios te perdonó todos tus pecados? Sí, ya me los perdonó, inclusive estos que estoy cometiendo, pero tengo que pedirle perdón porque si peco, voy en contra de su voluntad y pierdo comunión con Él. Pero hay algunos que dicen, ¿cuál es el problema? Si ya Dios te perdonó tus pecados, pasados, presentes y futuros, no pasa nada si te sientes mal. No pasa nada si ya no puedes con la presión de este mundo. No pasa nada si en algún momento te dijeron que tienes cáncer o que tienes una enfermedad terminal. Acaba con tu vida, que al cabo Dios ya pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Está correcto eso? ¿Por qué? Porque es hacer justicia por nosotros mismos. Y nuestra vida, nuestros días, nuestro tiempo está en las manos del Señor. Cuando Él quiera. Imagínense, ¿no? Job, ay, ya no puedo. ¿No? Y yo se lo digo así en unos segundos, pero lea el libro de Job. No se la dio bien porque aún sus amigos venían y le decían, de seguro has de haber pecado, Job. Tú has de haber estado así porque eres pecador, ¿no? Y hasta le hacemos el tonito, ¿verdad? No, hermanos. La salvación definitivamente ha perdonado nuestros pecados, pero cada vez que nosotros pequemos, es lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, ¿sí? Es decir, en esa santificación, en el día a día, pero también habrá una salvación o estará presente esa salvación el día de la glorificación, el día que el Señor nos resucite, el día que el Señor nos llame a su presencia, ¿sí? Pero, ojo, desde el día que nosotros nacemos, debemos de dar evidencias de que hemos nacido para Él. Es como los bebés, nacen y a poco su bebé está así. Y tú, hijo, muévete, respira. ¿No? ¿Verdad? Y hasta está llore y llore porque quiere comer, ¿verdad? Bueno, así nosotros debemos de dar evidencias de que hemos nacido de Dios, ¿sí? Ahora, pregunta, nosotros siendo salvos, ¿necesitamos pedir perdón a Dios? Ya nacimos de nuevo, ya llegamos delante del Señor, reconocimos nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios y Él nos hizo ahora nacer y ser nuevas criaturas. Pero le pregunto, siendo salvos ya, ¿necesitamos pedir perdón a Dios? Fíjese lo que dice Primera de Juan capítulo 1, versos 5 al 10. Voy rápido en eso. Le leo Nueva Traducción Viviente, Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10. Este es el mensaje que oímos de Jesús, fíjese, de Jesús. Y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Y acuérdese, sin dejar de perder el contexto de que Dios dice que debemos de perdonar las ofensas, así como Él nos ha perdonado a nosotros. Verso 6, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, que somos cristianos, que somos aleluya, que venimos y alabamos al Señor, ¿sí? Pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, no practicando la verdad. En otras palabras, hermanos, si tú dices ser creyente y no puedes perdonar a tu prójimo, no puedes perdonar a tu hermano, estás viviendo en tinieblas. Es lo que dice la palabra. Verso 7, pero si vivimos en la luz, debemos demostrar actos o hechos de la luz. Así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Hay comunión unos con otros cuando están enojados? ¿Hay comunión unos con otros cuando hay rencor? ¿Hay comunión unos con otros cuando hay falta de perdón? Dígame. Entonces aquí dice, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión primero unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Porque si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo
para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Yo no sé, hermanos, si usted ha conocido personas que no puedan perdonar. Personas que dicen: a mí mi padre me golpeaba, a mí mi padre me abandonó, a mí mi padre me desatendió cuando yo era un niño. O personas que dicen: a mí mi familiar abusó sexualmente de mí. Otros dirán: no puedo perdonar a mi esposo o a mi esposa por haberme engañado, por haberme golpeado. Algunos otros podrán decir: no puedo perdonar a mis hijos porque me han abandonado en mi vejez después de que yo los cuidé y les di mi vida. Y esto puede ser entendible, hermanos, de alguien que no ha nacido de nuevo. Sin embargo, lo que se espera de alguien que ha nacido de nuevo es perdonar. ¿Y sabe por qué? Porque quien demuestra, escuche bien esto, la generosidad de perdonar una ofensa, esa persona está manifestando que tiene una comunión amplia con Dios. Porque cuando nos arrepentimos delante de Dios y confesamos nuestros pecados, Él nos restaura a la comunión con Él. De manera, hermanos, que al entender nosotros que estábamos apartados de Él por causa de nuestro pecado, pero que cuando lo confesamos a Él, Él restaura esa comunión y hace que nuestro corazón sea sensible, sea lleno de gracia, de amor, para que también nosotros, cuando suceda la ofensa, poder perdonar, haciendo lo mismo que Dios hizo con nosotros, otorgándonos un perdón sin reservas. Sí te voy a perdonar, nada más que espérame un año, porque estoy muy dolido. ¿Ha escuchado eso? Imagínese Dios diciéndonos así. Si usted anda ahí todo agüitado en la soledad, porque Dios no lo quiere perdonar. No, Dios es pronto cuando hay un corazón correcto delante del Señor. Ahora, es importante aquí, hermanos, destacar que nadie puede decir que ama a Dios. Escuche bien esto, iglesia, si no está dispuesto a perdonar a su hermano. Ay, pastor, ¿por qué dice eso? Y es muy penoso, hermanos, en verdad, ver que muchos que se consideran buenos creyentes, conocedores de la palabra, ejemplos en algún momento para el pueblo de Dios, son realmente incapaces de perdonar a otros. Y esto sucede mucho en los matrimonios, bastante. La crítica, la murmuración, el rencor, el desprecio, entre muchas otras manifestaciones de la carne, son el resultado, hermanos, de una falta de perdón. Una falta de perdón que expresa una vida, que manifiesta una vida alejada de Dios, de un Dios que ha sido contristado, su Espíritu Santo. Estos cristianos, su mayor tesoro, lo que más anhelan, ¿sí?, es la doctrina de manera intelectual, el poder conocer qué dice la Escritura, ¿no? Pero no baja aquí. Y cuando no baja aquí, no da resultados hacia afuera en nuestro diario vivir. Que nuestra vida, hermanos, no sea así. Y que podamos usted y yo proseguir a la meta, siempre con los ojos puestos en Cristo. Y que a pesar de las ofensas que le anticipo, si es que no le han llegado, le van a llegar. Sobre todo a mis hermanos, los más pequeños, los que tienen poco de haber nacido en el Señor, a mis hermanos que tienen poco de haber entregado su vida al Señor, no les asuste. Van a venir ofensas, inclusive a veces hasta de los que menos esperamos, ¿no? Sin embargo, usted siempre recuerde de dónde Dios nos sacó, cómo Dios nos perdonó, y que en base a eso nosotros también
debemos de perdonar a los que nos ofenden. Póngase de pie, por favor. No se distraiga, no salga, ya estamos por terminar. Pero cuando alguien nos ofende, hermanos, cuando alguien te ofende a ti, ¿cuál es tu actitud? ¿Te quieres vengar? Le dices, Señor, ¿quieres que haga descender fuego del cielo? ¿Le pides justicia a Dios? O sencillamente le dices, Señor, yo lo perdono, ten misericordia de él, Señor. ¿Cuál es nuestra actitud? Porque si para ustedes, mis amados hermanos, es difícil perdonar las ofensas de los demás, escuche bien esto. Creo que hoy, si para ti es difícil perdonar las ofensas de los demás, creo que hoy se hace necesario que tú hagas un alto en tu vida y consideres si tú has sido realmente perdonado por Dios. Porque cuando hemos sido perdonados por Dios, hermanos, no hay nada que se compare a nuestra transgresión, a nuestra ofensa ante Él. No hay nada. Nada podrá estar arriba de lo que usted y yo ofendimos al Señor contra lo que alguien pueda hacer con nosotros. En primera instancia, porque Él nunca pecó. Él, el justo, por los injustos. De tal manera, hermano, que si usted no ha sido perdonado, o amigo que nos visita, aunque haya estado yendo muchas veces a la iglesia, ¿verdad? Y participe de las alabanzas y levante su voz. Pero si usted no ha sido perdonado por Dios, su vida está en serio peligro, ya que la salvación de su alma está en riesgo. Y yo le animo a acercarse al Señor, creyendo que Él existe en primera instancia, creyendo en la obra, en la persona y en la obra de Cristo Jesús, creyendo que a través de su muerte y de su resurrección usted puede ser perdonado de todos sus pecados, de manera que cuando usted es perdonado de todos sus pecados, en su corazón habrá gozo, alegría, y entenderá cuando alguien le ofenda que si a usted ha sido perdonado por Dios, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Solo depende de usted el arrepentirse delante de Él y pedir perdón para que usted nazca de Dios, nazca de nuevo y su alma sea regenerada, sea lavada con la sangre de Cristo. Pero si usted es nacido de nuevo, ahora me dirijo a la iglesia, usted batalla para perdonar. Usted debe reconsiderar lo que Dios hizo por usted en la cruz. Porque nuestro pecado, hermanos, no va a ser comparado con nada en cuanto a nuestra ofensa que hemos hecho a Dios. Y que esa ofensa, hermanos, escúchenme, nos llevaba a la muerte. Y a pesar de ello, cuando usted y yo nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios nos perdonó por completo. Quitó todos nuestros pecados y dice la Biblia que Él ya no se acuerda de ellos. Habrá gente todavía que nos dice, acuérdate cuando tú eras esto, acuérdate cuando tú me hacías esto, ¿verdad? Bueno, a lo mejor esa persona no ha nacido de nuevo, pero si tú has nacido de nuevo y alguien te está ofendiendo, tú tienes que entender que también tienes que perdonar. Si tú has ofendido también, ya no cargues más con ese peso. Perdona. Paga esa deuda o corta esa deuda, como lo decíamos en las definiciones. De lo contrario, hermanos, como creyentes, y eso lo dice la Escritura, si tú y yo no perdonamos, podemos amargarnos, contaminar a quienes están a nuestro lado. Por eso, hermanos, roguemos también en todo tiempo
que seamos guardados en Dios, que Dios guarde nuestras vidas del maligno y que cuando estemos a prueba podamos resistir ese día malo, resistir firmes en la fe, que su fe y mi fe puedan seguir creciendo cada día en madurez, en perfección, a la imagen de Jesús. Y así, hermanos, concluir con esta doxología de primer libro de Crónicas 29:11, cuando dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, hoy nos presentamos delante de ti. Tú conoces cada corazón aquí presente, Señor. Y realmente, Señor, en nuestra vida, el hecho de tener comunión, el hecho de tener interacción con las personas, siempre va a causar, Señor, rispidez. Siempre podrá causar, Señor, un momento, Señor, de algidez, de rencilla, Señor. Pero que esta quinta y sexta petición: perdona nuestras deudas, como también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, tu palabra dice que tú también perdonarás también nuestras faltas, nuestras caídas, nuestras transgresiones. Señor, no somos perfectos, pero queremos buscar la perfección, la madurez, cada día irnos pareciendo más a tu Hijo amado Jesús. Pero, Señor, queremos entender, Padre, que sin ti nada podremos hacer. Si entre ustedes, mis amados hermanos, hay quienes deban de pedirse perdón, no esperes que pase el día de hoy, ya sea aquí o con tus padres o con tu familia, pero dile: Señor, así como tú me has perdonado, yo también quiero perdonar, porque quiero seguir caminando confiando en ti. Quiero seguir caminando, Señor, con ese gozo de tu salvación en mi vida. Te doy gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Muchas gracias, Señor. A tu nombre la gloria. Gracias.